Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tip de video en cuanto a representación gráfica de función algebraica y gráfica de relaciones que están llevando conmigo en el 301. Es importante que sigan las actividades que les voy a estar subiendo, así como los elementos para que ustedes puedan estarlos leyendo. El día de hoy vimos el plano cartesiano y recuerden que en el plano cartesiano existen dos ejes, el eje X y el eje Y. El eje X es el que nosotros llamamos el eje de las abscisas y el eje Y es el eje de las ordenadas, como el que representan ustedes o están viendo ustedes en la imagen. Es importante recordar que este plano cartesiano está compuesto también en contra de las manecillas de reloj por cuadrantes. Tenemos el primer cuadrante, tenemos el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Particularmente así se dividen los cuadrantes. Podemos también mencionar que entre estos cuadrantes también existen signos. Por ejemplo, para el primer cuadrante, si ustedes se fijan, si hablamos del eje de las abscisas para el primer cuadrante, tendríamos positivos con positivos. Recuerden que para hacer un punto o realizar un punto, hablando de que nosotros tenemos un plano cartesiano, si este fuera mi plano cartesiano, este fuera el eje de las abscisas, que es el eje X, y este fuera el eje de las ordenadas, que es el eje Y. Para realizar un punto o graficar un punto en el plano cartesiano, podemos tener un punto cualesquiera de un par ordenado, llámese un punto el que está compuesto por un número en el eje cartesiano, en el eje de las abscisas, y un número en el eje de las ordenadas. Por ejemplo, si yo tuviera un punto que fuera 2,3, sería 2 para el eje de las X, y que es de las abscisas, y 3 para el eje de la Y. Con esto, al momento de donde empatan estos puntos, en este punto, aquí vamos a tener nuestro punto A. Y así podemos localizar puntos en el plano cartesiano o en el sistema de coordenadas. Recuerde que X también se compone, o lo que habían dicho o nos habían enseñado en matemáticas en anteriores semestres, es que X es una variable independiente y Y es una variable dependiente. Entonces, en el primer cuadrante vamos a tener puros números positivos. En el segundo cuadrante, dependiendo de la posición en que estamos, vamos a tener primero, dado que el primer punto es negativo, es el eje de las abscisas, sería negativo, y para con respecto a los ordenados serían positivos en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante tendríamos para el lado de los de X negativos, y para el lado de Y tendríamos también negativos. Y para el cuarto cuadrante tendríamos para el lado de X positivos y para el lado de Y negativos. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta en cuanto a los símbolos por cada región de cuadrante en las partes del plano cartesiano. Entonces, en base a estos puntos, que son los puntos del plano cartesiano, podemos obtener también, perdón, aquí déjenme, que se está moviendo, escape, permítame. También, en cuanto al plano cartesiano, podemos localizar diferentes puntos. Recuerde que el punto, si hablamos del punto número en color verde, que es 2,3,
El 2 es el de las ejes de las abscisas, que es en eje X, y el 3 es el que es en la ordenada, que es en el eje Y. Así podemos localizar un punto. Por ejemplo, aquí tenemos el punto 2,3. Aquí tenemos un punto que es menos 3,1. Si ustedes se fijan, será menos 3 en X, 1 en Y. 0,0 sería 0 en X y 0 en Y. Y menos 1, menos 2 sería menos 1 en X, menos 2 en Y. Si ubicamos, si nos dieran los puntos y sobre qué cuadrante está, entonces si tuviéramos números positivos, podríamos decir que está en el cuadrante 1. Si tuviéramos para X un negativo, para Y un positivo, estaría en el cuadrante 2. Si tuviéramos un par ordenado de puros negativos, entonces estaría en el cuadrante 3. Y si tuviéramos para las abscisas un positivo y para la ordenada un negativo, estaría en el cuadrante 4. Así que estos serían los símbolos que se utilizarían para cada uno de los cuadrantes en cualquiera de los puntos en el plano cartesiano, si así lo representáramos. Y podemos localizar un sinnúmero de puntos dentro del plano cartesiano. Hasta aquí es plano cartesiano. Por ahí les voy a subir un diagnóstico. Realícelo, por favor. Y también algunas actividades de destreza que tienen que realizar. Recuerden que en clase vimos algunos otros tips que ahorita explicaré en un segundo video. Hasta luego.